Bien, ya se está grabando. Me he ocupado de pasear a mi perrito y como son textos cortos, relativamente, tengo la oportunidad, el día que grabé el video sobre dos mentiras infantiles, voy a grabar también el video que sigue, que era la predisposición a la neurosis obsesiva, texto de 1913. Subtítulo: Contribución al problema de la elección de neurosis. De hecho, si mal no recuerdo, este texto de la predisposición ha sido citado en textos pasados. Permítanme. Ahora, introducción por James Strachey. Este trabajo fue leído por Freud en el cuarto Congreso Psicoanalítico Internacional que se realizó en Múnich los días 7 y 8 de septiembre de 1913. Se lo publicó a fines de ese mismo año. Se tratan aquí dos temas de especial importancia. En primer lugar, el problema de la, entre comillas, elección de neurosis. Según reza el subtítulo, problema este que había asociado a Freud, acuciado a Freud desde antiguo. Acuciado. Yo estaba leyendo asociado, tengo las letras muy pequeñas en pantalla. Acuciado, podríamos decir, que había tenido Freud en la mente desde hace tiempo. Ajá. Eh, y aún así, digo, hay muchas cosas que el doctor Freud no definió. Elección de neurosis. Si algo por lo cual la psicología moderna es descartada, hablo de la psicología, no del psicoanálisis, es por la victimización permanente de sus usuarios. Es decir, por ejemplo, este ejemplo podría parecerles exagerado, pero es bastante real de parte de muchas psicoterapias de corte psicoanalítico. Algo así. Pobrecito de ti. Sé que eres un asesino. Sé que has matado a muchísima gente a lo largo de tu vida. Pero no es por tu culpa, no es porque tú seas malo, es porque tu mamá te pegaba de chiquito. Y por eso estás traumado. Y por eso has matado a mucha gente. ¿Y la responsabilidad personal en dónde recae? Yo le pregunto a aquellos escuchas que sostienen no solo la psicología, sino el psicoanálisis, bueno, la psicoterapia psicoanalítica. Por supuesto, brevemente diré que la psicoterapia psicoanalítica proviene de alguna manera de parte de Freud, de alguna manera, pero fue muy impulsada por valores morales norteamericanos. Se devino una escuela a partir del deceso del doctor Freud, en la cual ya no había justamente elección de neurosis, no había responsabilidad, no había, digámoslo, sino un proceso mecánico a través del cual, puff, ya soy neurótico, devine neurótico. Estoy escuchando, tal vez no se grabe, pero el camión de la basura se aproxima a mi casa. Necesito yo ocuparme de eso. Voy a pausar entonces la grabación para continuar con la lectura del texto. Permítanme unos minutitos. Bueno, me temo que tengo ya mi basura en la puerta de mi casa, pero no veo, no hay rastros del camión, no hay rastros de el sistema de recolección de basura. Ahorita vamos a continuar con la lectura porque ciertamente no sé cuánto pueda tardar en pasar el camión, pero estoy ya atento, tengo mi ventana abierta para notar en cuanto pase el camión. Entonces hablábamos de la elección de neurosis y cómo esta idea central en el psicoanálisis como aproximación, como forma de ciencia, como disciplina científica, forma un problema fundamental para aproximarnos no a los usuarios en un afán terapéutico, en un afán de influirlos positivamente, porque nuestros valores positivos, nuestros valores de vida, son universalmente válidos, son universalmente poderosos. Estoy siendo un tanto sarcástico para
dejar de lleno, para dejar manifiesto no solo mi postura, sino un problema social, económico, político, médico, real. Ajá. Eh, Hablando un poquito más acerca de la elección de neurosis, entonces es un tema que había ocupado al doctor Freud en textos tales como Contribución a la... Ay, ¿cómo se llama? A la génesis de la... Un segundito. Está aquí básicamente en el subtítulo. Contribución a la... Contribución al problema de la elección de neurosis. No me equivoco, ha sido una lectura mía. Seguramente el texto que quiero citar estará nombrado un poco más adelante. Vamos a continuar con el texto. Tres extensos exámenes de él se encuentran entre los manuscritos y cartas enviados a Fliess, Wilhelm Fliess, el gran amigo de Freud, todos ellos de 1896. Datan del 1 de enero, el manuscrito K, manuscrito K, el 30 de mayo, la carta 46, donde ya aparece esa expresión de elección de neurosis, y el 6 de diciembre, la carta 52. Todos estos títulos, estos manuscritos los estoy apuntando porque ya los tenemos estudiados aquí. Todos los nombrados hasta ahorita están en el volumen 1 de la obra editada por James Strachey. Continúa el texto. Hay referencias al tema también en los primeros meses de 1896. En el título, La herencia y la etiología de las neurosis. Permítanme, la herencia y la etiología de las neurosis. En el volumen 3 aparece este de la herencia y la etiología. Y en el texto también nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa en el volumen 3. Y en el texto también en el volumen 3 la etiología de la histeria. Todos estos textos, como ya los hemos estudiado, los voy a ligar en el, ¿cómo se llama? En la descripción del video para que ustedes tengan acceso a ellos. La etiología de la histeria es el último. Continuamos. En estos tempranos exámenes de la cuestión pueden diferenciarse, pueden identificarse, notarse, observarse dos soluciones, empero semejantes entre sí, en cuanto a que ambas postulan para la neurosis una etiología traumática. Antes de continuar, etiología era la palabra que estaba buscando, no son las citas que yo tenía en mente, pero etiología habla del estudio del origen, el estudio del origen de cualquier cosa. Ajá. Podemos hablar de una etiología del lenguaje, podemos hablar de una etiología de los objetos, etiología de la pluma, por ejemplo, y hablaríamos de el desarrollo histórico de la noción, de la idea, del objeto pluma. Ajá. Eh, Hablando de la etiología de la neurosis, estamos hablando, trayéndolo a un contexto para el año 2022, de esto que les nombraba, el trauma. El trauma como un evento, según la psicología presente, según la psicología del 2022, un evento catastrófico. Ajá. El trauma como un evento negativo, justamente. La victimización que hace la vida de los sujetos. Y estoy usando estas palabras, victimización de la vida, para también ponernos frente a un fenómeno mucho más amplio que el que suele tomarse desde la misma psicología. Ajá. En la psicología se habla, por ejemplo, del trauma que sufren los niños
por los padres violentos. Y es así como en un principio se aproxima el doctor Freud, ¿no? Sin embargo, poco a poco se va separando de esta noción traumática que incluso no es propuesta por Freud, es propuesta por muchos otros neurólogos antes del doctor Freud. Ajá. El doctor Freud justamente se concentra en la idea del trauma no como un, uy, pobrecito, pobrecita, sino como una construcción subjetiva. Es decir, a partir de la formulación las primeras aproximaciones del doctor Freud, podemos poco a poco ir distinguiendo un trauma, no como un evento catastrófico, sino como un evento específico, particular. Un evento en el cual se manifiesta no lo malo que es el mundo, sino una construcción subjetiva, una construcción de la persona. Y podemos hablar no del trauma como un evento catastrófico o no necesariamente como una catástrofe, como algo negativo, sino como también algo muy positivo y que deja a una persona marcada en un sentido de esperanza. Ajá. Por ejemplo, el trauma en sentido negativo es yo no quiero que eso me vuelva a pasar. El trauma en sentido positivo, en el sentido de la esperanza, es yo quiero que eso siempre me pase. Ajá. Entonces ya no estamos hablando de un pobrecito, pobrecita, qué mala es la vida, sino, oye, bájale dos rayitas a tu deseo de que siempre, 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 estoy exagerando porque así ocurre, tus parejas te agreden. Eres la víctima, eres la persona que siempre demuestra cómo, por ejemplo, las mujeres son malas o los hombres son malos. Ajá. Y justamente también esta doble percepción del evento traumático, simplemente podemos llamarlo importante, para no destacar ni el sentido positivo ni el sentido negativo, nos permite también aproximarnos al fenómeno de la queja justamente como una forma de evidenciar ese trauma, pero también una doble posición al respecto de ese mismo evento. Ajá. Con doble posición, por ejemplo, señalo, la queja puede esconder un placer, un goce, que se obtiene, por ejemplo, a partir de la victimización. Ahorita no voy a ahondar mucho al respecto, es un tema ciertamente apasionante, es un tema crucial, no solo para la práctica del psicoanálisis y una práctica que excede por mucho la clínica analítica, la relación analítica, la relación del diván, sino la relación del ser humano frente a la vida y frente a su propia sexualidad entendiendo esta sexualidad no como el coito sería como la cerecita del pastel, la punta del iceberg, el coito, la relación coital, sino sexualidad como básicamente la relación del sujeto humano consigo mismo. Regresamos al texto. Estábamos hablando de la etiología del origen traumático de la neurosis, que recordemos también neurosis era como se llamaba a la enfermedad mental en tiempos del doctor Freud. Continuamos. Por un lado, la teoría de la pasividad y de la actividad mencionada aquí, ahorita lo vamos a leer, según la cual las experiencias sexuales pasivas de la primera infancia predisponen a la histeria y las activas a la neurosis obsesiva. Freud abjuró, nuevamente este español antiguo, pero ahorita vemos qué significa. Freud abjuró por completo que de esta teoría 10 años más tarde. Me parece que adjuró, ahorita lo voy a revisar. Tengo mi celular cargando, pero tengo aquí mi computadora. No tengo mi navegador funcionando. Permítanme. Adjurar. Mm, Me parece debería haber sido descrito más fácilmente como negar, refutarse.
o separarse de esta teoría. Adjurar, maldita sea. Ah, mira, estaba viendo Don't Hold Me, I'm Scared. Pero, ahorita, San Google, quiero que me digas qué significa adjurar. Adjurar, una especie de excomunión pronunciada contra los animales. Ah, caray. Es lo que se llama más comúnmente exorcismo. Oh, ok, ok. Recordemos, estas son palabras de James Strachey, no son palabras del doctor Freud. Es también un mandato que se hace al demonio de parte de Dios para que se salga del cuerpo de un poseído. Miren, esa es la definición de Wikipedia. Voy a ir a la Real Academia Española porque Wikipedia me salió adjurar, según la Real Academia Española, es conjurar, conjurar de un conjuro. Harry Potter, Avada Kedavra, no me acuerdo ya. Pero según la Real Academia Española, adjurar es conjurar. Y por eso Wikipedia se puso mágico de repente. Pero yo no entiendo entonces cómo separarse. Wikipedia dice que Freud se exorcizó de esta idea. Y la Real Academia Española dice que Freud conjuró mágicamente esta idea. Estoy jugando, ¿eh? Por supuesto, son palabras, pero al final se entiende. Hay una relación de Freud con la idea del trauma que sufrieron sus pacientes. No sabemos si positiva, negativa, si la abrazó como se abraza a una persona en un temblor o si de plano le dijo, ¿sabes qué? Me la he pasado bien contigo, pero hasta aquí. Bye bye. Adjuro de ti, conjuro de ti. Vamos a continuar. Freud, repito, adjuró por completo de esta teoría 10 años más tarde en el texto Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis. A ver, otra vez. Mis tesis sobre el papel en el volumen 7. Por otro lado, una segunda teoría no plenamente deslindada de aquella, atribuía influencia decisiva a factores cronológicos. Vamos a ver. Se argumentaba que la forma adoptada por la neurosis dependía del periodo de la vida en que había tenido lugar la vivencia traumática, o bien, según otra versión, del periodo en que se iniciaba una acción defensiva contra el reavivamiento de dicha vivencia. Aquí quiero citar estudios sobre la histeria. Los histéricos padecen principalmente de reminiscencias. Padecen, es decir, sufren principalmente de reminiscencias, los restos de su propia historia. Ajá. Esto no está en el texto, pero les voy a incluir estudios sobre la histeria de Freud y Breuer. Mm, 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 mm. Continuamos en una carta a Fliss del 24 de enero de 1897, carta 57, creo que ya está, ¿no? Carta 57. Se lee. Lo que sigue está entre comillas, es decir, son palabras del doctor Freud. A todo esto se me vuelve más incierta una conjetura que yo sustentaba, a saber, que la elección de neurosis estaría condicionada por la época de la génesis, es decir, del origen, que es que más bien aparece fijada sobre la primera infancia. Empero, esa definición oscila siempre entre la época de la génesis y la época de la represión, ahora preferida. Es decir, ahora prefiero hablar no de un evento que ocurre desde fuera y pobrecitos de nosotros, sino es un acto que yo hago
hacia mí mismo por algo que yo pensé, hice o dije. Época de la represión. Ajá. Continúa el texto. Lo que sigue ya son palabras del doctor James Strachey. En unos pocos meses después, el 14 de noviembre de 1897, carta 75, 75, se lee, entre comillas, es decir, nuevamente el doctor Freud. Ahora bien, es probable que la elección de neurosis, la decisión sobre si se genera una histeria, una neurosis obsesiva o una paranoia, depende de la naturaleza de la oleada, es decir, de su deslinde en el tiempo, que posibilita la represión, o sea, que muda una fuente de placer interior en una de asco interior. Fíjense, es que es algo bien curioso. Supongamos, realmente, como dice la psicología moderna, año 2022, mi papá me pega, pobre de mí, violencia infantil o violencia familiar, pero mi papá me pega. ¿Quién dice que tengo que tener una relación cercana con mi padre? ¿La moral? ¿Los psicólogos? ¿Los sacerdotes? ¿Los maestros? ¿Mi familia? Podrían decirlo, pero al fin y al cabo es algo que acepto o no. Mi papá me pega, pero yo pienso algo, tengo una fantasía, supongamos. Yo, un hombre mexicano, tengo una fantasía homosexual. No, 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 no. No me voy a permitir eso. Estos dos ejemplos lo pongo por lo siguiente. ¿Podría yo alejarme de mi papá? De un día a otro, pum, me salgo de mi casa y no lo vuelvo a ver. Bendito Dios. Pero ¿cómo huyo yo de mi pensamiento? Ah, pues es fácil. Lo reprimo, lo entierro, me niego a mí mismo ese pensamiento. Ajá. Pero el pensamiento regresa y regresa y regresa y regresa y regresa y regresa y regresa. Y en cada regreso, nueva acción represiva y, aunque ustedes no lo crean, de replay, no. Aunque ustedes no lo crean, este gasto, esta lucha del sujeto hacia sus propias producciones termina causando un gasto de energía y termina generando una relación del sujeto consigo mismo donde el displacer, donde la molestia se hace manifiesta. Continuamos con el texto. Pero luego, son palabras de James Strachey, pero luego de otros 2 años, el 9 de diciembre de 1899, carta 125, nos encontramos con un pasaje que parece reanunciar los posteriores puntos de vista de Freud. Nuevamente, entre comillas, son palabras del doctor Freud. Quizás haya logrado, no hace mucho, una primera visión de una cosa nueva. Se me enfrenta como problema el de la elección de neurosis, entre comillas. Cuando un ser humano se vuelve histérico, cuando un ser humano se vuelve histérico en lugar de paranoico. ¿Mm? Y esto es curioso, esto es también fascinante. A ver. ¿Por qué tú te permites, por ejemplo, fantasear con asesinatos, pero la mera mención de la homosexualidad te aterra? No es cierto. ¿No? O al revés, ¿cómo puedes tú, eh, digo, eres carnicero y al mismo tiempo vegetariano? Elección. Hablamos aquí de la formación, no solo de enfermedades, ajá, porque el texto es de manera muy específica, elección de neurosis.
contribución a al problema de la elección de neurosis. Eh, Estamos hablando también de una construcción de identidad. Estamos hablando, y aquí debo ser también un poco más específico, para gente que va escuchando estas lecturas, estas aproximaciones, este estudio, no de una enfermedad mental como algo despreciable dentro de la relación del ser humano consigo mismo. Ajá. Estamos hablando de formas específicas de configuración que en un momento u otro de la historia de la humanidad pueden ser condenadas como enfermedades por parte de los organismos médicos, nacionales o internacionales. Ajá. Mm, Y esto, les soy muy específico. Hablamos, por ejemplo, de que al día de hoy la homosexualidad no se considera una enfermedad mental. Yo estoy de acuerdo con eso. Y sin embargo, en años anteriores, y este, esta configuración médica, médica, no psicológica, no psicoanalítica, médica, organismos médicos internacionales, por ejemplo, incluso la ONU, Organización Mundial de la Salud, nombraban la homosexualidad como una forma de enfermedad mental. Ajá. Por supuesto, cuestionable en cuanto que toman la sexualidad como una conducta. Cuestionable, harto cuestionable. No solo desde el psicoanálisis, sino desde la naturaleza humana misma. Esta aproximación de los organismos internacionales acerca de la homosexualidad se deshizo con el tiempo y se deshizo no por las consecuencias trágicas que estos tratamientos médicos, psiquiátricos, quirúrgicos, a veces neurológicos, tenían hacia los pacientes, que hubo muchísimas, sino por presión política, por presión de colectivos. Ajá. Vemos ahí una forma de necedad, una forma, digamos, de atropello por parte de la comunidad científica médica y atropello que se detuvo no por el dolor real provocado tanto a pacientes como a familiares, sino por presiones políticas. Vemos ahí también una de las funciones reales, efectivas, positivas del ejercicio de la política. Ahorita regresamos al texto. Repito la pregunta de Freud. ¿Cuándo un ser humano se vuelve histérico en lugar de paranoico? Ajá. Un primer y burdo intento de la época en que yo, Freud, quería conquistar la ciudadela por la fuerza rezaba. Ello depende de la edad en que ocurrieron los traumas sexuales, de la edad en que se tenía al vivenciar, es decir, al experimentar esos traumas. Continúa Freud. Hace tiempo he abandonado esto y luego permanecí sin vislumbre alguna hasta que hace pocos días, cuando se me reveló un nexo con la teoría sexual. Un nexo quiere decir una relación. Ajá. Continúo, esto está muy interesante. Es una nota introductoria un poco extensa, pero está bien. Continúa Freud. Entre los estratos, digamos, capas, organizaciones de lo sexual, el inferior es el autoerotismo, es decir, toda, absolutamente toda la sexualidad tiene como base el autoerotismo. Y esto, por supuesto, en algún momento de la historia de los individuos y de los pueblos, se manifiesta en la masturbación. Se manifiesta, pero no lo es todo. Hablamos, por ejemplo, de objetos sexuales y luego pensamos, mujeres, hombres, no. ¿En qué momento se es hombre? ¿En qué momento se es mujer? ¿En qué momento nosotros podemos decirnos a nosotros mismos, soy esto o aquello?
ya en un momento muy avanzado. La base ni siquiera permite el movimiento. La base es la boca. Si no somos amamantados, si no somos nutridos por acción de alguien, morimos. Punto. El bebé recién nacido no puede moverse y es a través de su contacto oral con el mundo, con la boca o a través de la boca, que sobrevive y obtiene sus primeras experiencias de satisfacción. Repito el texto. Entre los estratos, a esto me refiero con estratos, de lo sexual, el inferior es el autoerotismo, que renuncia a una meta psicosexual y solo reclama la sensación localmente satisfactoria. Es revelado luego por el aloerotismo, entre paréntesis, homo y heteroerotismo, pero por cierto que persiste como una corriente particular. La histeria y su variedad, la neurosis obsesiva, es aloerótica, es decir, hacia afuera. Comenzamos hacia adentro y luego ya es... Pero me llama la atención. Voy a buscar el prefijo alo en Google. Ustedes también pueden hacerlo. Prefijo alo. Miren, me manda a la Real Academia. Indica variación o variante, pero el primero es autoerotismo. Ajá. A partir de lo autoerótico, de las expresiones, de las vivencias que me permiten sentirme, se deriva un erotismo hacia los demás, ya sean similares o diferentes a uno mismo. Ajá. Continúa el texto. Su vía principal es la identificación con la persona amada. La histeria, repito, es aloerótica. Su vía principal es la identificación con la persona amada. Aquí se habla de identificación, algo que señalé en el video pasado. Les recomiendo echar una leída, escucharlo, que fue Dos mentiras infantiles. Continuamos con el texto. La paranoia vuelve a disolver la identificación. Restablece a todas las personas amadas de la infancia que habían sido abandonadas. Véase mis elucidaciones sobre los sueños de exhibición, nota número 2, pero ahorita continuamos. Y resuelve al yo mismo en unas personas ajenas, es decir, yo me deposito, me entrego, me transfiero a los otros. Y los otros piensan, dicen, saben lo que yo soy, lo que yo hago. Paranoia. Ujú. Ahora sí, nota número 2, hablando de elucidaciones sobre los sueños de exhibición, seguramente la interpretación de los sueños ya también la tenemos. Hemos trabajado mucho aquí. Interpretación de los sueños ya estaba publicada, nos dice la nota número 2. El pasaje en cuestión, que encontraremos en el volumen 4, páginas 253 a la 258, reconduce los sueños exhibicionistas a situaciones de la temprana infancia. Esto era hermoso también. Y un ejemplo de cómo en psicoanálisis la sexualidad no es conducta, no es. No puede ser conducta la sexualidad cuando el infante no se puede mover, no puede emitir una conducta. Pero el hecho de que no nos podamos mover no quiere decir que dejemos de sentir. Y ese sentimiento se halla la producción humana a través de la cual
nos ligamos con el mundo. Continúa el texto. Perdón. Aquí hay una nota número 3. Voy a leer el pasaje completo, ¿vale? La paranoia vuelve a disolver la identificación, es decir, yo soy como tú. Ajá. Restablece a todas las personas amadas de la infancia que habían sido abandonadas y resuelve al yo mismo en unas personas ajenas. Ujú. Nota número 3. Dice Freud. Bueno, debe ser Strachey porque estamos en la nota introductoria. Esto parece preanunciar una puntualización acerca de la histeria y la paranoia en el análisis de Schreber. También lo tenemos, el análisis de Schreber. Caray, cuánto hemos trabajado. Pero ha sido un tiempo hermoso. Que me movió la pandemia. No sé si escuchan a los gatitos. Bueno, no puedo predecir cuándo van a estar maullando. No, creo que el micrófono no los detecta, pero vamos a continuar. Así, he dado en considerar la paranoia como un asalto de la corriente autoerótica, como un retroceso al punto de vista de entonces. Nuevamente, sexualidad infantil. Nuevamente, la relación de uno con uno mismo. Y como en la paranoia colocamos esas impresiones, esas producciones, que son únicas, que son a veces en verdad intransmisibles, pero el paranoico, la paranoica, los deposita sin ninguna duda en las personas a su alrededor. Ajá. Continuamos. La perversión que le corresponde sería la llamada insania idiopática. Aquí no le sugeriría aproximarse a esta frase, la perversión que le corresponde sería la llamada insania idiopática. Nota número 4, voy a leerlo. Viene del alemán, disculpen mi alemán, lo voy a latinizar, ¿vale? Originare Verrücktheit o Verrücktheit. Este concepto era corriente en la psiquiatría alemana de la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, por eso les digo, no se, no lo leamos con nuestros ojos, con nuestra cultura del año 2022, independientemente de donde ustedes vivan, donde ustedes me escuchen. La perversión no se refiere a una condena moral, se refiere literalmente a un abordaje médico-psiquiátrico en el cual se veían a los diferentes de la idea como enfermos. Ajá. Perversión, en el sentido etiológico de la palabra, no quiere decir malo, quiere decir distinto. Ujú. Y en 3 ensayos de teoría sexual vimos cómo la medicina de tiempos de Freud se aproximaba a las manifestaciones, por ejemplo, la homosexualidad como una perversión. Ajá. Y de ahí también se derivaba todo lo que posteriormente les cuento, que devino en los manuales diagnósticos médicos psiquiátricos que nombraban a la homosexualidad como una enfermedad mental. Ajá. Creo que lo más cercano ahorita sería la disforia de género. Y ahorita no estoy seguro que para el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, volumen 5 eso exista. No estoy seguro. Vamos a continuar para no desviarnos del tema. Continúa el texto. Eran palabras de Freud, ¿vale? Los particulares vínculos del autoerotismo con el yo, entre comillas, originario, iluminarían bien el carácter de esta neurosis. En este punto vuelven a perderse los hilos. Ujú. Eh, Antes de continuar, estamos todavía lejos de terminar la introducción por James Strachey, y digo lejos porque las introducciones últimamente habían sido un párrafo. Ahorita ya llevamos 2 o 3 páginas. Eh, Hablando de el uso de la palabra perversión, en este caso por Freud, que les digo era común en la época de Freud.
no solo de Freud, sino de muchos médicos, sino es que la mayoría de la comunidad médica usaba palabras de esta naturaleza. Y es algo común, les menciono o les quería mencionar, en la conformación de las ciencias. Ajá. Hace poquito estaba yo en un grupo de estudio, amigos, amigas muy queridas de psicoanalistas de diversas partes del mundo que estamos estudiando historia de la sexualidad de Michel Foucault. La última lectura para mí fue hilarante porque Foucault está haciendo una revisión de los moralistas griegos, es decir, viendo cómo la moral griega se casa con los valores judeocristianos para nombrar valores específicos. Ajá. Y valores que, por supuesto, los filósofos aseguran que tienen. No los conozco, no me consta, pero por eso empezó mi risa. Por eso, y les compartí este comentario a mis amigas, a mis compañeras. Por eso yo realmente disfruté de esta última lectura, porque para mí se me hizo hilarante asumir que los filósofos saben vivir y que como ellos saben vivir, yo tengo que ser filósofo para saber cómo vivir y vivir bien. Lo digo en este sentido. Los médicos usan palabras, los filósofos usan palabras, ustedes, yo uso palabras. Ajá. Todos y cada uno nos aproximamos a la vida con cierta medida de éxito, cierta medida, pero es una medida insuficiente y al mismo tiempo que basta. Ajá. Y esto lo vemos, por supuesto, seguramente ustedes, yo los asumo, la mayoría de mis escuchas, las asumo como estudiantes de psicología o tal vez psicólogos, psicólogas que buscan alguna orientación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes se topan con una persona que se ha formado en talleres, ha pasado por muchos psicólogos, psicólogas, y ustedes dicen una sola frase? Por supuesto, serán cuestionados ustedes. Esta persona, haciendo uso del conocimiento, de las palabras, buscará no escucharlos a ustedes, sino justificarse. Pum, pum, pum. Es que soy codependiente. Entiéndame, soy codependiente. Debería usted, como profesional de la psicología, saber que estoy enfermo. Bueno, yo solo le pregunté cómo estaba. Estoy siendo otra vez exagerado, pero eh, ciertamente esta palabra que uso, codependencia, cuestionen, por favor. Si ustedes la usan, serán ustedes quien carguen la responsabilidad de usarla. En el caso del doctor Freud, estamos leyendo una correspondencia o extractos de una correspondencia personal. No es algo que el doctor publicara, sino es algo que los discípulos de Freud, ya en su vejez, publicaron, ajá, o tal vez después de su muerte. Pero son palabras que Freud está usando con un amigo, una conversación íntima con un amigo. Ajá. Perversión que le corresponde sería llamada insania idiopática. Sepa qué quiere decir eso. Es una conversación entre dos amigos. Ajá. Y de igual manera, los particulares vínculos del autoerotismo con el yo originario iluminarían bien el carácter de esta neurosis, hablando de la paranoia. Ajá. En este punto vuelven a perderse los hilos. Es decir, mira, amigo, amiga, he observado esto y esto y esto y esto y esto y esto. Sí, sí, sí. Insania idiopática. Sí, sí, sí. Codependencia. Sí, 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 sí. Trauma. Bla.
Pero tú y yo hemos hablado acerca de una organización que podemos tú y yo llamar yo. Ajá. Yo tengo mi yo, tú tienes tu yo. Y un yo originario, estamos hablando de mi yo bebé y tu yo bebé. Ajá. Bebé. Fuimos bebés, ¿no? Y como bebés, vivíamos el mundo. No podíamos vivir el mundo siendo bebés como lo vivimos ahorita. Ajá. Entre otras cosas, no hablábamos. Ese era nuestro yo originario. ¿Me explico? Y a partir de este yo originario, puedo yo entender la paranoia. ¿Por qué? Ese autoerotismo, esa experiencia única, intransmisible, el paranoico la deposita en los demás y lo persiguen por lo que siente, por lo que piensa, y que no habla, pero mágicamente los otros saben. Y son situaciones terribles las que vive el paranoico. Continuamos con el texto. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, disculpe, señora, una pregunta. ¿No estará la señora la que tiene pajaritos? No vive aquí. No. No, Bueno, muchísimas gracias. por nada. No sé si escucharon. Tengo la ventana abierta esperando que pase el camión de la basura. Me vino a preguntar un señor, sospechoso, ciertamente, sobre la señora que tiene pajaritos. Ok. Eh, Le dije que no vive aquí, como podrán haber visto. Me espantó un poquito, le soy sincero. Regresamos al texto. Aquí Freud se aproxima, son palabras de Strachey, a la posición esbozada en las páginas finales de tres ensayos de teoría sexual. Ya les hablé de los tres ensayos, pero no sé si lo apunté. No, no lo apunté. Tres ensayos. El complicado proceso del desarrollo sexual le había sugerido una nueva versión de la teoría cronológica, la de una sucesión de, entre comillas, lugares de fijación. En este proceso puede quedar detenido hacia los cuatro, hacia los cuales, perdón, es posible que haya una regresión si se presentan dificultades en la vida. Antes de continuar, la introducción ha sido bastante puntual. Aquí sí aplaudo a James Strachey, pero hago estos comentarios a fin de hacer el texto un poquito más digerible. Ajá. Hablábamos, por ejemplo, en tres ensayos de teoría sexual, que de todos modos yo les invito mucho a escuchar nuestro estudio, que justamente en el proceso de inserción, no quiero hablar aquí de desarrollo para decir lo mejor es ser adulto, no, es una inserción del individuo humano a la vida, a la cultura humana, a la vida en general, que ciertamente la cultura, la civilización es la herramienta fundamental de nuestra especie para aproximarnos a la vida. Ajá. Pero, hablando de eh, el tema de la regresión, durante esta inserción del organismo humano infante a la vida, se habla de hitos, se habla de momentos específicos en los cuales al ser humano de la condición incapacitada de haber nacido se le dota y se le atiende de ciertas maneras. Ajá. Les hablé, por ejemplo, del amamantamiento, la función oral, el control de esfínteres, de las primeras organizaciones dadas por el movimiento, dadas por la progresiva apropiación del sujeto de sus extremidades, el uso que hace de sus extremidades, ¿vale? Ahorita estoy resumiendo, pero en cuanto a lo llamado regresión en el texto, se tiene al menos la hipótesis planteada por Freud en los tres ensayos que
cuando hay justamente un evento que el niño, la niña, no puede procesar, se regresa a la organización anterior. Ajá. Aquí estoy siendo sumamente oscuro, escueto, me falta, porque estoy tratando de resumir un estudio de, no me acuerdo cuánto era los tres ensayos, pero son bastantes páginas a un comentario, ajá, para señalarles lo que se entiende como regresión. Otro ejemplo. Este ejemplo es mucho más sencillo. Yo como adulto tengo relaciones de pareja, ajá, vivo solo, pero en el momento en el cual me divorcio, mi esposa me pide pensión, le doy pensión, pero sé que ese dinero lo usa para, caso real, no mío, pero caso real. Ese dinero que yo le doy a mi esposa para mis hijos, sé que ella tiene una pareja que es drogadicto y que no trabaja, que la golpea, pero ella le da todo el dinero, por ejemplo. Y esta situación en la cual yo le ofrezco a ella la solución de regresar, no solo ella me ataca, sino también su pareja me ataca, lo cual me preocupa porque es un sujeto sin ningún tipo de conciencia social, sin preocupación de violar ninguna ley, me fuerza a mí a regresarme a vivir a casa de mis padres. ¡Pum! Me regreso a un estado en el cual yo ya presumía haber superado. Por ejemplo, ¿no? No solo estamos hablando de un proceso de regresión infantil en el cual, otro caso real, una doctora, cuando vivía situaciones de tensión, ella regresaba a su casa, independientemente de dónde estaba, se encerraba en su cuarto y se iba a una esquina a chuparse el dedo. Era real, es un caso real, por supuesto. Y de hecho es una querida amiga. Pero, regresando al texto, ¿vale? Con esto nos aproximamos a la regresión y vemos cómo realmente tampoco la sexualidad es lo que se tiene que superar. No, es, ¿cómo decirlo? Una construcción, una estructura que se superpone y que culmina ciertamente en nuestro contacto humano con la sociedad humana y la relación que, como seres humanos, somos capaces de dar cuenta con nosotros mismos a través del lenguaje. Ahorita vamos a continuar. Estoy complicándome un poquito, pero el texto ha empezado fuerte y no estamos ni siquiera con Freud. Bueno, sí y no. Son muchas citas de Freud aquí al principio. Voy a repetir esta última frase, esta última. El complicado proceso del desarrollo sexual le había sugerido una nueva versión de la teoría cronológica, la de una sucesión, es decir, uno tras otro, de lugares de fijación en que ese proceso puede quedar detenido, ajá, ya no avanza, y hacia los cuales es posible que haya una regresión si se presentan dificultades en la vida. No obstante, pasaron varios años antes de un pronunciamiento expreso sobre el vínculo o la relación entre esta serie de lugares de fijación y la elección de neurosis. Lo hallamos en el texto Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, de que este está en este volumen, en el volumen 12. No tiene mucho que lo leímos. Formulaciones. Continúa el texto, y mucho más extensamente en el análisis de Schreber. Ese también se los voy a incluir. Casi contemporáneo de ese artículo de formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico. Continúa el texto. Es probable que Freud pensase en este último examen del problema cuando sostuvo aquí que, es decir, en este texto, entre comillas, hace unos años ya, cierra comillas, lo había abordado. Ok. En el presente trabajo lo tratará en términos más generales. Ya, Strachey, quiero leer a Freud, pero todavía falta una página. Maldito Strachey. Continuamos.
Esto nos lleva al segundo tema de importancia en él, el de las, entre comillas, organizaciones pregenitales de la libido. Es decir, bajo ningún concepto, no solo podemos reducir, sin atropellar a la figura humana, la sexualidad al coito, sino tampoco podemos prescindir del resto del cuerpo para aproximarnos a la sexualidad humana. La sexualidad no son los genitales. Y aquellos, como la ONU, la OMS, Organización Mundial de la Salud, que quiere definir la sexualidad a partir de la estimulación genital, pues mutila. Curioso, ¿no? Quieren reconocer y terminan mutilando a la figura humana en general. Continuamos con el texto. Nos sorprende averiguar que este concepto, tan familiar hoy, apareció en este lugar por primera vez. Ahora bien, la sección de los tres ensayos que se ocupa de él fue agregada en 1915, 2 años después de publicarse este trabajo que vamos a estudiar. Todavía no llegamos a él. Por supuesto, desde mucho antes se había tomado conocimiento de la existencia de pulsiones parciales no genitales. Ello es notorio en la primera edición de los tres ensayos. Y ya se lo había implícito en la correspondencia con Fliss. Implícito quiere decir como medio observado, como medio dicho, como que, mira, bla, 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 bla. Nada más. Véase la carta 75, ya está aquí. Lo nuevo es la noción de que en el desarrollo sexual hay fases regulares en la que este es la persona propia. Fue expuesta, ¿qué? Pordro íntegro. Pordro, ¿qué diablos es eso, Strachey? Pordro. Yo leí y leí. ¿Porno dice? Digo, disculparán ustedes, pero yo en mi vida había escuchado la palabra pordro. Por... Ay, diablos, no está anotando. ¿Qué te pasa? Pordro, qué caramba. No, perdón, perrito, no te quería espantar. De repente mi teclado se vuelve loquito. Pordro. La palabra pordro no está en el diccionario. Gracias a la academia. Gracias por participar. A ver, a ver, a ver. Tal vez no lo estoy leyendo bien. Y son dos palabras que por supuesto jamás había escuchado. Por dro. Si la Real Academia no me ayudó, vamos a ver Google. Tal vez es separado. Por dro. No, no. Tal vez era un error de imprenta. Vamos a dejarlo así. Google no me lo aclaró. Eso quiere decir que debe ser un error de imprenta. Eh, Bien chiquitín. Espanté a mi perro con mi intensidad. Ahorita nos vamos otra vez de paseo. Esta sería la tercera vez en el día y creo que todavía no son las 2 de la tarde. Sí, ya son las 2. Eh, Miren, yo creo que voy a acabar la nota introductoria. Ya no pasó el camión de la basura. Solo me espanto. Eh, Termino la nota introductoria y no hemos empezado el texto de Freud.
Continúa Strachey. En el artículo que sigue, solo se atiene, se atiende a una de estas fases, la sádica anal o la anal sádica. Freud ya había discernido, es decir, ya había identificado, señalado dos etapas previas en el desarrollo sexual, aunque ellas no se caracterizaban por el predominio de una pulsión parcial. La más antigua, la del autoerotismo, anterior a toda elección de objeto, aparece en la primera edición de los tres ensayos, pero como vimos, ya había sido consignada en la carta 125 a Fliss de 1899. Nota número 5. En esta nota, Strachey nos aclara, Freud tomó el término autoerotismo de Havelock Ellis, un investigador no psicoanalítico, ¿vale? Quien lo había introducido en un trabajo publicado el año anterior, es decir, 1898. Si mal no recuerdo, tres ensayos de teorías sexuales de 1905 y la interpretación de los sueños es de 1900, ¿vale? Continuamos con el texto. Esa era la nota 5. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Aquí está. La fase siguiente, primera en la cual ocurre la elección de objeto, pero en que una u otra de las pulsiones parciales domina. Ah, aquí está. Miren, quiero enseñarles esto. Quiero enseñarles esto. Share screen, please. Aquí está. Este fue el error que les estaba diciendo. Fue expuesta por Droíntegro. ¿Qué? Fíjense, ahorita lo dejé así, dije es un error de imprenta. Continuamos aquí. Aquí está la nota 5. Aquí está el error. Lo voy a leer como está, pero aquí está lo que ocurrió. La fase siguiente, primera en la cual ocurre la elección de objeto, pero en que una u otra de las pulsiones parciales domina íntegro, el cuadro íntegro. Y aquí fue expuesta por Freud bajo el nombre de narcisismo en el análisis de Schreber. Ok, ok. Entonces, corrigiendo el texto. Lo nuevo es la noción en que el desarrollo sexual hay fases regulares en la que éste es la persona propia. Fue expuesta por Freud bajo el nombre de narcisismo en el análisis de Schreber. Y luego, continuando con el texto, pasamos de la fase anal sádica o sádica anal al autoerotismo, como la antecesora de la sádico anal, y antes del autoerotismo se hablaba la fase siguiente, primera en la cual ocurre la elección de objeto, pero en que una u otra de las pulsiones parciales domina el cuadro íntegro. No existe la palabra pordro. Ajá, pordro. Entonces, y continuamos aquí. Ajá. Voy a terminar de leer ya estamos muy cerca, como podrán ver, la introducción de James Strachey, habiendo aclarado ese error de imprenta. Y voy a ir a comer, voy a sacar a pasear a mi perrito y regreso para encargarnos de la lectura del doctor Freud. Yo creo que para variar, esta nota introductoria va a ser un video aparte, también porque la verdad creo que me va a tomar más de 2 horas el video de la lectura de Freud. Continuamos con Strachey, ¿vale? Todavía habrían de escribirse dos fases de organización de la libido, una anterior y otra posterior a la analsádica. De estas, la fase oral, en la que se evidenciaba asimismo el predominio de una pulsión parcial, fue inauguralmente mencionada en la aludida sección de los tres ensayos, agregada en 1915. Véase página 180, volumen 7. La fase fálica, entre comillas fálica,
ya no pregenital, pero tampoco genital, aún en el sentido adulto, no surgía en escena sino muchos años después. En el texto, la organización genital infantil. Permítanme un momento. Creo que ese texto ya lo tenemos. Ah, no es cierto, es de 1923, entonces todavía no lo hemos leído. Ahorita hemos leído cronológicamente hasta 1913. Continúa el texto. Así pues, el orden de publicación de los hallazgos de Freud acerca de las sucesivas fases de organización tempranas de la pulsión sexual puede resumirse de esta manera: autoerótica, narcisista, anal sádica, oral y fálica. Repito, autoerótica, narcisista, anal sádica, oral, fálica. Esto en cuanto al orden de publicación, ¿vale? Ahí termina la nota introductoria de James Strachey. Con su permiso o sin él, voy a ir a comer, a pasear a mi perrito también, aprovechando. Hacer que se grabe este video y prepararme para, no sé si lo lea hoy, tengo tiempo mañana y he avanzado mucho en mis lecturas, para también encargarme de mi trabajo entre semana y descansar también. Cuídense mucho, nos estamos viendo para la lectura, ahora sí, de el texto del doctor Freud. Bye.